La Dirección de Altos Estudios se permite recordar que este es un espacio exclusivamente académico y de construcción de conocimiento, en el que concurren expositores internos y externos a la Fiscalía. Por lo tanto, las posiciones expuestas por los conferencistas no necesariamente reflejan las posturas oficiales de la institución. Muy buenas tardes nuevamente a todos los servidores de la Fiscalía en todo el país, a todas aquellas personas que se encuentran conectadas a través de esta plataforma virtual. Hoy en la tarde tendremos nuevamente a la doctora Cristina Riascos. Recordemos que la doctora Cristina viene vinculada en la institución hace más de 20 años. Ella actualmente es una de nuestras formadoras expertas, se desempeña como fiscal de CAVIF en la seccional Nariño, quien le extendemos el agradecimiento a su director y a todo su equipo de trabajo por permitirnos tener una profesional de tales calidades haciendo parte del grupo de formadores precisamente de la Dirección de Altos Estudios. La doctora Cristina nos va a ayudar durante esta hora siguiente hablar un poco sobre temas de derecho a no declarar, conforme al artículo 33 del Código Penal, víctimas de delito de violencia intrafamiliar. Nuevamente, doctora Cristina, esta es su casa y la dejo entonces con todo el grupo de personas que están en este momento conectadas en todos los rincones de Colombia y que hace parte de esta linda familia de la Fiscalía. Gracias, doctor, muy amable. Como habíamos acordado, el día de hoy vamos a abordar el tema del derecho a no declarar conforme al artículo 33 de la Constitución Nacional, la Constitución Política de Colombia, concretamente frente a las víctimas de delito de violencia intrafamiliar. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque el delito de violencia intrafamiliar, como sabemos, incurre aquel que maltrata física o psicológicamente a cualquier integrante de su núcleo familiar, entendiendo que el sujeto activo también es integrante del núcleo familiar. Esto es que existen lazos de consanguinidad, de afinidad o civil frente a ellos. Y entonces surge esta inquietud y por eso se seleccionó este tema específico, porque tratándose de familiares cercanos, es muy posible entonces que la víctima o el testigo, que también a veces resulta ser familiar por cuanto hace parte de ese núcleo que se ha conformado y presenció los hechos, acude entonces a este derecho de rango constitucional y legal, en el cual dirá, no quiero declarar en contra del indiciado. Surge una duda y es si frente a la modificación que se realizó al delito de violencia intrafamiliar a través de la ley 1959 de 1919, que incluyó como sujeto activo pasivo aquella persona que sin ser integrante del núcleo familiar, pero tenga a su cuidado alguno de ellos, podrá incurrir en esta conducta, vuelvo y repito, en calidad de víctima o de victimario. Surge entonces la pregunta si este tipo de sujeto pasivo podrá invocar también este derecho a no declarar. Hechas estas aclaraciones, vemos que es importante definir que la Fiscalía conoce de estos hechos a través de la manifestación que le ha hecho la víctima o el testigo a través de una entrevista. Y entonces surge aquí el primer dilema y es si esta manifestación de no declarar ocurre antes de que acudamos a juicio, de que presentemos el escrito de acusación o se ocurre después. Y es por ello que será necesario, antes de abordar el tema, precisar algunos conceptos de declaraciones anteriores al juicio oral y su incorporación y validez o no como prueba autónoma e independiente. Para ello, me permitiré recordar una excelente herramienta que construyó la Fiscalía General de la Nación a través de la directiva número 002 de agosto 6 de 2018. Esta herramienta fija claramente algunos lineamientos generales relativos a estas declaraciones anteriores a juicio. La directiva está construida en tres partes. La primera, sobre contenido y decisiones. La segunda, hace una introducción y nos trae algunas definiciones de lo que es entrevista, lo que es declaración jurada, lo que se entiende como testimonio en una prueba anticipada.
también la naturaleza y los objetivos de estas declaraciones anteriores, y termina esta directiva con unos fundamentos generales, lo que se entiende por la regla general y las excepciones a la regla general de el uso de las declaraciones anteriores. Frente a la regla general, la directiva hace énfasis en que todos lo sabemos, aquellas declaraciones rendidas por fuera de un juicio oral constituyen simples actos preparatorios, no pueden ser incorporados como una prueba autónoma independiente. Y esto es obvio porque precisamente se adquiere la calidad de prueba cuando se ha debatido en un juicio que es público, que es oral, que es concentrado y se ha sometido a los principios de inmediación y de contradicción. Es por ello que esas declaraciones, como lo dice claramente nuestro Código de Procedimiento Penal, únicamente pueden ser utilizadas para facilitar el interrogatorio cruzado. Esto es para refrescar memoria cuando nuestro testigo, por algún motivo, pues olvida algún detalle que es importante para construir nuestra teoría del caso. Y es ahí cuando nosotros le facilitaremos esa declaración anterior y le permitiremos que haga una lectura mental para que entonces en el juicio, a través de su testimonio, pueda dar a conocer esa información. Igualmente sirve para impugnar credibilidad y aquí es necesario advertir que esta declaración anterior la conocen todas las partes desde la audiencia preparatoria y en consecuencia tienen claro cuál es el tema de la prueba y es por ello que esas declaraciones se pueden utilizar precisamente para impugnar la credibilidad del testigo. Aquí se atacará dos aspectos del testigo, su credibilidad como testigo o la credibilidad frente a las manifestaciones que hace. Teniendo en claro que esa es la regla general, hay unas excepciones y efectivamente solo son 3 eventos en los cuales la Fiscalía puede solicitar en juicio oral que esas declaraciones anteriores sean incorporadas y valoradas como pruebas. Vuelvo y repito, de manera autónoma. Y los eventos son 3. Primero, prueba de referencia. No vamos a profundizar aquí en este tema, pues sencillamente diré que la prueba de referencia se incorporará efectivamente en esta calidad una vez que reúna los requisitos que exige el Código Procesal. Sabemos que tendremos que demostrar que el testigo está próximo a perder su vida, que el testigo tiene problemas para recuperar su memoria, lo ha perdido, o que ha sido, pues por motivos diferentes, abandona el país. Y la Corte Suprema de Justicia permitió la prueba de referencia en aquellos eventos similares, que en cada evento, pues considero que será ese estudio pertinente. La segunda excepción es la prueba anticipada, siempre y cuando pues siga los lineamientos exigidos por el Código de Procedimiento Penal. Esto es que se haga ante un juez de control de garantías, presente la defensa, puede haber un contrainterrogatorio y que se den algunas de las circunstancias necesarias para asegurar esa prueba. Obviamente, si en el juicio estas circunstancias han sido superadas, el juez exigirá la presencia de este testigo. Aquí debo hacer una aclaración y es que esta directiva salió en agosto de 2018, cuando no se habían hecho las modificaciones a la prueba anticipada que se hicieron a través de la ley 1959 del 2019, en donde se hizo una salvedad y es frente a los delitos de violencia intrafamiliar. Y se dijo que el juez pues no obligará a ese testigo que ya rindió su testimonio a través de una prueba anticipada en juicio cuando se presenta o persistan 4 eventos, que es la revictimización, el riesgo de violencia o manipulación, la afectación emocional del testigo y la dependencia económica con el agresor. Es obvio que en la violencia intrafamiliar es muy posible que en este tipo de procesos cualquiera de esos elementos o circunstancias persista hasta el momento del juicio. Entonces aquí tenemos un primer ítem importante y es que invito a los fiscales a utilizar la prueba anticipada en la violencia intrafamiliar, más aún cuando sabemos que hay lazos de familiaridad entre agresor y víctima que harán que muy posiblemente no quiera declarar y renuncie a ese derecho a declarar, que se retracte por múltiples razones y esto nos permitirá asegurar tanto la prueba
en el proceso. Y el tercer evento, la tercera excepción, es cuando esas declaraciones anteriores resultan inconsistentes con lo que el testigo está declarando en juicio. Es lo que llamamos cuando el testigo se retracta o cuando modifica su declaración. Frente a esto último, la directiva hizo 4 precisiones que es necesario recordar porque nos servirán más adelante. Primero, dice que el fiscal debe demostrar, obviamente en ese interrogatorio, o sea, en ese juicio, ahí es la oportunidad procesal para solicitarle al juez que incorpore esa declaración anterior como una prueba directa. Le permitiremos entonces que el juez valore tanto la declaración anterior como lo manifestado durante el testimonio en ese juicio. Él decidirá entonces a cuál versión le dará credibilidad. Y aquí entonces el tema no va a ser la incorporación de esta declaración anterior como prueba, sino ya el tema será de valoración que dependerá obviamente del juez y de los demás elementos materiales probatorios o que nosotros logremos acompañar con esta declaración anterior. Otra observación es que la declaración anterior, para que se incorpore como una prueba directa y autónoma, se necesita que el testigo esté disponible. ¿Qué es esto? Que efectivamente él comparezca al juicio y que a través del interrogatorio podamos observar que su versión es totalmente diferente a la que se tenía, con la que se presentó el escrito de acusación, la que hace parte de los hechos jurídicamente relevantes de la Fiscalía, los que sustentan la teoría del caso de la Fiscalía, advirtiendo que esta es información que también conocía la contraparte. Ahora bien, si el testigo no va al juicio, eso es diferente. Si no va al juicio, entonces se incorporará como prueba de referencia. Vuelvo y repito, como prueba de referencia siempre y cuando logremos sustentar los requisitos para que así sea. Finalmente, esta retractación o esta modificación de la versión que hace el testigo a última hora en el juicio se tendrá como un hecho sobreviniente, que obviamente solo se puede constatar precisamente en ese juicio oral. Y es por ello que además de la exigencia que se le hace al fiscal de solicitar que se incorpore como prueba directa, el fiscal deberá pedirle autorización al juez para darle lectura íntegra a esa declaración anterior para que la misma pueda ser conocida, no solo por el juez, sino por la contraparte. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia no ha hecho una diferencia, ha hablado de declaraciones anteriores de manera general, entonces eso nos permitirá suponer que aquí se incorporan lo que se llama entrevistas, declaraciones juradas, o en el caso de que el indiciado o acusado quiera rendir testimonio y actuar como testigo, pues se utilice su interrogatorio. Advirtiendo que no hay una diferencia concreta entre entrevista y declaración, excepto la que el mismo código nos trae, y es que la entrevista la realiza el policía judicial, cumpliendo la orden a policía que se le ha impartido en cumplimiento del programa metodológico, y la declaración jurada es aquella que se rinde frente al fiscal. He traído un cuadro muy interesante obtenido de una sentencia del Tribunal de Medellín de magistrado ponente Nelson Saray Botero. Esta es de junio 17 del 2019. En esta sentencia, el doctor Saray Botero aborda temas de pruebas como las declaraciones anteriores que no se utilizan en juicio, manifiesta que no se entienden incorporadas al debate, habla sobre la contradicción de los testimonios e igualmente sobre la corroboración periférica. Los invito pues a que la consulten porque es una decisión pues bastante interesante. Y en este cuadro, el doctor Saray Botero trae 7 eventos en los cuales se pueden utilizar esas declaraciones anteriores del testigo en el juicio. Es más, dice que se pueden utilizar aquellas rendidas en otro tipo de procesos. El primer evento es cuando el testigo cambia su versión en el juicio oral. Esto es lo que llamamos retractación. El segundo evento es cuando el testigo, el segundo evento es cuando el testigo se retracta en la audiencia de juicio oral. La diferencia es cuando el testigo narra un hecho de otra manera y la retractación es cuando nos manifiesta que esos sucesos no ocurrieron. Trae un tercer evento y es cuando el testigo comparece pero olvida algunos detalles que sabe. Frente a esta afirmación debo decir que una cosa es que él olvide porque son detalles, porque ha pasado el tiempo, porque está nervioso. Recordemos que no para todos es fácil hablar en público y menos pues comentar como
se trata de un delito de violencia intrafamiliar, las agresiones de las cuales fue objeto. Entonces, ahí tendremos que ver claramente si es que él olvidó o si sencillamente olvida a propósito y no quiere decirlo en juicio. Un cuarto evento es cuando el testigo comparece a la audiencia de juicio oral, pero se niega a responder y guarda silencio. Este es un evento totalmente diferente, porque el testigo comparece y cada vez que le hacemos una pregunta, no contesta y guarda silencio. Aquí no estamos hablando del evento en el cual acude el derecho a guardar silencio, sino que sencillamente él se niega a hablar. Sobre esto hay un fallo que aborda de manera más profunda esta situación y es la sentencia radicado 26.411 del 8 de noviembre de 2007. Un quinto evento es cuando el testigo comparece a la audiencia de juicio oral, pero es hostil, o segundo, le da pudor frente a los delitos sexuales, o no se expresa bien cuando tenemos víctimas, niños, adolescentes, o en situaciones análogas. También se tendrá en cuenta que en violencia intrafamiliar tenemos víctimas con problemas de discapacidad, de expresión, o tendremos aquellas que pertenecen a la tercera edad. Entonces, estas son situaciones que no les permiten propiamente expresarse de la manera más adecuada. A pesar de que como fiscales sabemos que estamos en el deber de preparar a nuestro testigo, nos enfrentaremos frente a estas circunstancias en el juicio porque, vuelvo y repito, los nervios, las víctimas no están acostumbradas a este tipo de actuaciones penales. Otro evento es cuando no es posible lograr la comparecencia a la audiencia en juicio. Eso es diferente y tendremos que demostrar por qué motivo no se ha logrado esa comparecencia, si es voluntaria, involuntaria, y si podremos acudir entonces a la prueba de referencia. El séptimo evento es porque se requiere para fundamentar y aclarar la respuesta del testigo, experto o perito. Como lo dijo Nelson Armando Novoa Velázquez en su texto La prueba testimonial, el fiscal recepciona su exposición o declaración jurada y de esta manera asegura o resguarda la vida futura de esas manifestaciones sobre los hechos. Y no solo resguarda, asegura, sino que con fundamento en esa declaración inicial es que está construyendo su teoría de caso. Dice el maestro Novoa Velázquez que si el testigo, de manera que llegado al juicio, si el testigo es amenazado y cambia su dicho, el fiscal tiene un elemento de conocimiento para impugnar su credibilidad, permitiendo que la verdad aflore. Obviamente en estos casos el fiscal empleará la técnica propia del contrainterrogatorio porque su testigo se ha tornado hostil. Creo que hasta aquí a todos nos queda claro cuál será nuestro actuar frente a un testigo que se retracta o cambia su versión. Pero estamos partiendo de testigos que no tienen ningún tipo de vínculo o relación con el agresor. El problema en estos asuntos de violencia intrafamiliar es que en la mayoría de los casos no solo la víctima, sino los testigos se hacen parte de este núcleo familiar y sí tienen lazos de consanguinidad, vuelvo, repito, de afinidad y civil con nuestro agresor. Para ello recordaremos entonces las reglas generales para la prueba testimonial. El artículo 383 habla sobre la obligación de rendir testimonio y dice que toda persona está obligada a rendir bajo juramento el testimonio que se le solicite en juicio oral y público o como prueba anticipada. Y aquí tengo un resaltado, salvo las excepciones constitucionales y legales. Es más, el artículo 384 de la misma norma prevé qué mecanismos podemos utilizar para garantizar esa comparecencia del testigo, aún en contra de su voluntad. Dice claramente que si éste se niega, entonces el juez puede expedir a la policía una orden de aprehensión y conducción. Y si sigue siendo renuente, lo puede sancionar hasta con un arresto de 24 horas. Vuelvo y repito esto frente a aquellos testigos que no podrán invocar el derecho a no declarar. En esta misma norma, en la parte final, se dice textualmente, el juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a este derecho. ¿Qué nos quiere decir? Es que todos, no solo el juez, sino todos, investigador y fiscal, estamos en el deber de informarle a esa persona si hay una excepción constitucional y legal a no declarar y verificar y confirmar si a pesar de ello quiere renunciar a ese derecho.
El artículo 33 de la Constitución Nacional dice que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Esta norma constitucional fue incorporada a la norma legal a través del artículo 385, haciendo unas advertencias, y es que se observó que se estaba violando el derecho a la igualdad frente a aquellas personas que tenían un lazo de consanguinidad con aquellas que tenían un lazo civil. Y es por ello que la norma quedó redactada de esta manera. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil y segundo de afinidad. He traído aquí un cuadro donde podemos ver entonces hasta dónde llegan esos grados de consanguinidad y civil señalados. Frente al segundo de afinidad, entonces debemos tener siempre presente que no se podrá obligar a declarar en contra del indiciado o acusado o investigado a los yernos, nueras, suegros, cuñados, sean legítimos o ilegítimos. Y podemos ver que la gama hasta el cuarto grado es bastante extensa. En esto invito a que los investigadores tengan muy claro esta situación porque podremos recibir el testimonio, la entrevista de un familiar que consideremos lejano y no le hemos advertido que a él le cobijaba este derecho a no declarar. Es así como en el primer grado están padres, suegros, hijos, yerno, nuera, en el segundo grado abuelos, hermanos, cuñados, nietos, en el tercero bisabuelos, tíos, sobrinos, bisnietos y en el cuarto grado primos. Frente a esto y frente a ese derecho, vuelvo y repito, constitucional y legal que tiene una persona de no declarar en contra de los familiares que hemos mencionado, es necesario traer un extracto de la decisión de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, proferida el 8 de marzo de 2017, en donde nos trae 3 sentencias y cita textualmente los elementos que nos van a servir precisamente para entender ese derecho a no declarar frente a los familiares. De alguna manera, ella en este capítulo de su decisión explica por qué se justifica ese derecho a no declarar en contra de los familiares más cercanos. La primera sentencia es la C-799 de 2005, que invito pues a todos, cada uno de nosotros pues la revisemos concienzudamente. Dice, la garantía de no incriminación de los parientes próximos atiende a la necesidad de amparar las relaciones de afecto y solidaridad, evitando que las personas sean obligadas a declarar en contra de quienes hacen parte de este núcleo de individuos con los que ha consolidado tan vínculo. La sentencia C-287 de 2001 señala, el principio que motiva la regla del artículo 33 de la Carta es el de no incriminación de familiares, fundamentado a su vez en valores y principios más generales del respeto a la persona humana, respeto a la autonomía de la voluntad y a la libertad de conciencia, y en la protección especial a la intimidad y a la unidad familiar. Y nos trae un tercer extracto de la sentencia C-848 de 2014. Dice, en definitiva, la prohibición constitucional de obligar a las personas a declarar en contra del cónyuge, compañero, pariente próximo, tiene como fundamento la protección de los lazos de amor, afecto y solidaridad, y en general, el respeto a la autonomía y la unidad de la institución de la familia. Nos queda claro entonces con este recuento jurisprudencial en qué consiste ese derecho a no declarar y por qué es tan importante y prima en una investigación. En este asunto, los hechos son los siguientes. Se dio una orden de allanamiento y registro, SIJIN la cumplió, se tenía información de alias, el gordo le llamaremos por ahora sí, de que esta persona traficaba con armas de fuego. Es el motivo por el cual una vez llegan a esta casa, advirtiendo que esta casa es de construcción de madera, y no encuentran a alias el gordo, sino solamente encuentran a su esposa y a varios menores de edad. Proceden al registro de la vivienda y cuando se está haciendo este operativo, la esposa entrega de manera voluntaria armas y municiones a la policía judicial. Posteriormente, ellos encaletados encuentran sustancia estupefaciente. Es importante destacar que se trata de una zona
rural en donde hubo enfrentamiento, fuego cruzado y tuvieron que resguardarse con el peligro de resultar heridos no solo la mujer sino los menores de edad. En este asunto es judicializada entonces la esposa de alias El Gordo y es judicializada en la calidad de coautora. El tribunal efectivamente la condena por este delito cuando esto sube a la Corte Suprema bajo el recurso de casación a cargo de la doctora Patricia Salazar Cuellar. La Corte decide absolverla en el entendido de que los elementos con los cuales se la condenó, uno de los argumentos era que ella, siendo pareja, debía conocer de las actividades ilícitas de su compañero, sin embargo guardó silencio, no quiso incriminarlo y conociendo de la misma tampoco denunció. En consecuencia era una coautora y perfectamente conocía la actividad ilícita de él, nunca hizo nada y es por ello que este era un elemento, era un indicio en su contra precisamente para hacerse acreedora a una sentencia condenatoria, que vuelvo, repito, pues la Corte con esta decisión pues se echó para atrás bajo el argumento de que eso no puede ser un indicio en su contra porque estamos olvidando un derecho constitucional que tiene toda persona y es a no incriminar a sus compañeros. En este fallo se hicieron 5 precisiones que creo que es pertinente y nos van a servir para los casos de violencia intrafamiliar cuando nuestra víctima, nuestro testigo acuda a este derecho. El primero es que el derecho a no declarar en contra de los familiares próximos abarca todas las fases de la actuación penal y creo que en esto pues todos estamos de acuerdo. Dice claramente que esas declaraciones rendidas en la fase de investigación pueden generar consecuencias adversas al procesado, lo que potencialmente va a afectar las relaciones al interior de la familia. Dice que una declaración rendida fuera del juicio oral puede ser determinante para hallar evidencias en contra del procesado y afectarlo con medidas cautelares personales. Pues obviamente todos lo sabemos que es precisamente con esas declaraciones pues anteriores al proceso que se puede sustentar, por ejemplo, una orden de captura o una medida de aseguramiento. La segunda conclusión que se hace en esta decisión es que el alcance de este derecho no puede estar sujeto a las formalidades de una declaración. Por ejemplo, si el investigador durante la entrevista obliga a la esposa del indiciado a hacer manifestaciones incriminatorias en contra de este, es obvio que está violando lo consagrado en el artículo 33 de la Constitución Nacional y que las consecuencias de esa violación a un derecho constitucional pueden derivar en la exclusión de la evidencia. Este punto es importante porque en el anterior conversatorio, precisamente una de las personas que participó en el foro hizo una pregunta encaminada al mismo y dejaba esa inquietud si precisamente no estaríamos ante una exclusión de pruebas por la vulneración de estos derechos. Una tercera conclusión que hace la Corte en esa decisión es que el fiscal, al estructurar su hipótesis directiva y el juez, al dictar la sentencia, deben evaluar con cuidado las consecuencias adversas que se pueden derivar para el testigo por el hecho de no haberle brindado al Estado información que incrimina a uno de sus parientes más cercanos. Obviamente esta conclusión la saca del caso pues, que les comenté porque se tomó como un indicio grave en su contra el hecho de que ella no lo haya denunciado o no haya colaborado pues, en la investigación para la judicialización de esta persona, de su esposo. Y concluye que debe tenerse en cuenta que un derecho se vacía de contenido si el Estado sanciona al ciudadano por el solo hecho de ejercerlo. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué hizo la investigada? Sencillamente guardó silencio, acogiéndose precisamente a una norma de rango constitucional. Una cuarta conclusión es que lo expuesto tiene aplicación frente al derecho a no ser obligado a declarar en contra de familiares, pero que conductas como ocultar evidencias, alterar la escena del crimen o cualquier otra orientada a evitar la penalización del autor o partícipe de una conducta punible sí deben ser estudiadas bajo presupuestos diferentes. Aquí ya surge entonces una primera dificultad o primer problema y es que entonces no es tan general ese derecho a no declarar y tendremos que ver hasta qué punto ese derecho a no declarar está incurriendo en otro tipo de conductas que lo que están haciendo es obstaculizar la investigación. Pero vuelvo, repito, ese análisis debe hacerlo cada fiscal en cada caso que tiene bajo su estudio. Y una quinta conclusión y es la que nos va a servir
indicó que en la sentencia C848 del 2014 la Corte Constitucional fijó reglas específicas frente al deber de denunciar en las hipótesis en las que la víctima del delito contra la vida, integridad, libertad individual o libertad de información sexual sea un niño. Y aquí ya tenemos un primer inconveniente, y es que es claro que tiene derecho a no declarar, pero cuando están en juego o cuando se están vulnerando derechos de menores de edad, en esos casos de violencia intrafamiliar, existe el interés superior del niño, niño, adolescente y el que prima sobre cualquier adulto. Entonces, ya le corresponderá a cada fiscal hacer ese test de ponderación frente a un derecho de rango constitucional a no declarar y frente al derecho que tienen los menores de edad, un grupo reforzado de rango constitucional y un grupo altamente vulnerable. Y es por ello que, como cada fiscal y cada investigador deberemos hacer ese test de ponderación en nuestra investigación, es necesario recordar que entonces, cuando estamos ante una declaración anterior y el testigo, la víctima, nos dice que no va a declarar en juicio, el tema ya es con respecto a la suficiencia probatoria. Es claro que muchas veces la víctima no solo es el objeto ni el medio de prueba, sino que también contiene el tema de prueba con el que vamos a sustentar nuestra teoría del caso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos vamos a un juicio estamos tratando de reconstruir unos hechos que los reconstruimos a partir de esa declaración inicial. Le vamos a llevar esa información al juez para tratar de construir una verdad procesal, partiendo de que aquí es un juicio de probabilidades. Es por ello que se nos exige unos estándares probatorios, y si esos estándares son suficientes, entonces se podrá adoptar una decisión determinada. ¿Y a qué va esta aclaración? Y es que, por ejemplo, la Fiscalía, esos estándares probatorios, vamos a partir de algunos ejemplos. Por ejemplo, en una actuación investigativa, cuando usted va a pedir una orden de allanamiento o registro, se le exige un estándar probatorio, y en este caso será unos motivos razonablemente fundados para que después usted ante el juez en un control posterior pues los exhiba y supere con suficiencia probatoria ese estándar que se le exigió para este tipo de actuación. Otro ejemplo es en las medidas de aseguramiento, donde el estándar probatorio es una inferencia razonable de autoría y de participación, para precisamente el juez pueda decretar esa medida de aseguramiento. Otro ejemplo de estándar probatorio es en las sentencias, cuando en la sentencia se pide un conocimiento más allá de toda duda para efectivamente producirse un fallo absolutorio o condenatorio. Podemos ver que los dos ejemplos que les traje hacen parte de actos exclusivos de la Fiscalía, lo que se llama actos de parte de la Fiscalía General de la Nación. Es por ello que este estándar probatorio y esa suficiencia probatoria es un ejercicio que debemos hacer nosotros y ver si los hemos alcanzado, entonces acudir al juez, o si los hemos alcanzado, entonces tomar la decisión que sea del caso. Ya ubicándonos en el tema de violencia intrafamiliar, ¿en dónde utilizamos entonces esos estándares probatorios? Tenemos un primer caso, una denuncia incompleta, una denuncia de escasos renglones en donde se señala a un presunto autor del delito de las agresiones, pero no tenemos de manera concreta quién integra ese núcleo familiar, qué tipo de agresión hay, qué dinámica hay al interior de esa familia. No sabemos concretamente qué tipo de agresión verbal, psicológica, psicoeconómica, si se hizo de manera reincidente. No, tampoco sabemos si habían testigos, si se comprometieron derechos de menores de edad. Y es por ello que entonces en el programa metodológico ordenamos obviamente la entrevista de la víctima o del denunciante, y este invoca pues el derecho a no declarar, que por supuesto le cobija, y no tenemos más elementos materiales de prueba ni evidencia física para donde pues continuar esta investigación. Es obvio que esos estándares y esta insuficiencia probatoria, si la podemos llamar así, dará lugar entonces a que se decida, por ejemplo, por un archivo. Entendido que este es un archivo, es una decisión provisional, y que si se recuperan y se recolectan nuevos elementos, pues es posible la revocatoria del mismo y continuar con la investigación. ¿Qué pasa en un segundo evento donde tenemos una denuncia completa, una denuncia que se ha recepcionado teniendo en cuenta pues las buenas prácticas que se sugirieron en el anterior conversatorio?
pero resulta que la víctima no quiere declarar, se acoge al derecho señalado en el artículo 33. Sin embargo, sí tenemos otros elementos materiales probatorios y evidencia física. Aquí he hecho un listado en la diapositiva de esos otros elementos. Lo ideal sería que los tuviéramos todos, porque entonces nosotros sabríamos que podríamos irnos a un juicio y que estaríamos con la seguridad de presentar un escrito de acusación. Otros elementos, por ejemplo, que contemos con testigos que sí quieren declarar, una valoración médica, bien sea por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o también a través de la EPS, un centro de salud, una valoración psicológica, no solo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sino a través de otros psicólogos. Por ejemplo, se ha invitado para que la Fiscalía en cada seccional realice convenios interinstitucionales con las alcaldías para facilitar un equipo idóneo como es acompañamiento de terapias o de psicólogos precisamente a las víctimas. Es así como si la víctima rinde su denuncia, su entrevista, inmediatamente acuda a este equipo psicosocial que le permitirá entonces no solo fortalecerla, sino también detectar efectivamente esas agresiones o si existe una afectación psicológica. Pongámosle que contamos con eso, que además hemos remitido a Comisaría de Familia y Comisaría de Familia ha hecho lo propio al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Es más, ha tomado medidas de protección. Fuera de eso, tenemos un caso de conexidad. La víctima no quiere declarar, pero hemos conexado, verificado el SPOA tiene el agresor tiene otras denuncias y se han podido entonces conexar. Puede ser que la víctima no quiere declarar, pero esta captura se dio en flagrancia y contamos con otros elementos como son los uniformados que presenciaron las agresiones, a quienes les consta efectivamente la situación en que fue encontrado la víctima y el señalamiento inicial que se hizo del agresor. Entonces, como ustedes podrán ver, el panorama ha cambiado y entonces tendremos que hacer ese análisis de estándares probatorios. Si con lo que tenemos podemos presentarle el escrito de acusación o girar una orden de captura, tendremos que acudir a la figura de la preclusión o tendremos que acudir, por ejemplo, a un principio de oportunidad. Puede ser que tengamos de 2 testigos, uno que se acogió al derecho a declarar familiar, puede ser que no contamos con una valoración médica, pero sí tenemos comisaría de familia o viceversa, no contamos ni con comisaría de familia ni valoración psicológica, pero sí hemos conectado los asuntos. Entonces, con esto quiero explicarles que es importante que tengamos en cuenta varios elementos y que no simplemente la no declaración de la víctima dará lugar inevitablemente a un archivo. Nuestro deber como fiscales es precisamente agotar esos actos de investigación para poder tomar la decisión más adecuada. En ese conversatorio no les traigo la respuesta a todos los problemas, porque precisamente como formadora me he dado cuenta que cuando algún fiscal o algún investigador hace una pregunta es precisamente para solucionar pues su caso, esto es válido, pero es necesario que conozcamos cada carpeta, conozcamos cada uno de los elementos, revisemos bien el asunto y agotemos, como en este caso, todos los actos de investigación para escoger la decisión más adecuada, partiendo de ese estándar probatorio con el que vamos a contar. El problema más grave es cuando ya hemos presentado ese escrito de acusación, cuando estamos a puertas de un juicio y cuando la víctima nos dice que no va a declarar el juicio. Vuelvo, repito, aquí tendremos entonces muchas alternativas que tomar. Si el testigo, si la víctima va al juicio y quiere declarar, y dice que acudirá al artículo 33, no sabemos si tendremos un testigo hostil, no sabremos si se va a retractar o sencillamente va a guardar silencio. En esos eventos ya vimos anteriormente entonces cuáles serán la respuesta jurídica o viable que prevé el Código de Procedimiento Penal en cada uno de estos eventos. Ya el fiscal en ese evento mirará si la incorporará como una declaración anterior de manera autónoma y como prueba. Segundo, puede ser que nos dijo que no iba a declarar, pero no acude al juicio, entonces la incorporaremos como prueba de referencia. O el tercer evento puede ser que nos haya dicho que no va a declarar, que acude al juicio, pero en el juicio cambia totalmente su versión. Entonces, estas circunstancias tendremos que tomarlas y estudiarlas en cada caso concreto.
Obviamente partiendo de que tenemos un elemento material probatorio en donde la víctima nos dijo que no quería declarar, ¿no? No es simplemente que nos manifestó verbalmente. Creo que en este caso sí es necesario que si ella nos dice durante la preparación que estamos haciendo el juicio que no va a declarar, lo consignemos y que seamos leales con el juez frente a esta situación cuando vamos a sustentar la teoría del caso o en el evento de que el testigo quiera acudir. Ahora bien, frente a estas circunstancias he querido traerles una sentencia que nos pueda dar unas luces o unas salidas frente a los problemas que se nos presenta. Y es la sentencia de tutela 264 de 2017 del magistrado ponente Alberto Rojas Ríos. Los hechos son los siguientes. En diciembre de 2015, la víctima denunció que su compañero la había agredido física, verbalmente, tanto a ella como a sus hijos menores de edad. En este caso es la Defensoría del Pueblo quien solicitó las audiencias de medida de protección ante el juez de control de garantías, con la sorpresa de que el juez aquí se abstuvo de pronunciarse por falta de competencia territorial y devolvió el asunto a la Fiscalía. Posteriormente, a los pocos meses, la víctima nuevamente es agredida y presenta una denuncia, esta vez se asignó por lesiones. Es obvio que aquí la Fiscalía, en vista de que el juez no otorgó esas medidas de protección, decide adelantar el trámite pertinente para identificación de amenaza y riesgo de la víctima. En este caso, la evaluada manifestó que no otorgaba consentimiento para ser vinculada al programa de protección de la Fiscalía General de la Nación. Debo hacer una observación y es que en este evento se le pedía a la víctima salir, desarraigarse y salir obviamente de su municipio, ante lo cual se negó. Frente a esta negativa de acogerse a ese programa, obvio la Fiscalía consideró entonces irrelevante implementar una medida de protección diferente o acudir al juez de control de garantías nuevamente. Debo aclarar que este proceso por violencia intrafamiliar llegó a su etapa de juicio y el procesado estuvo recluido en la cárcel judicial de dicho municipio. Sin embargo, se presentó un informe ejecutivo en donde se evidenciaba que la víctima desistió de manera libre y espontánea de la denuncia presentada por el delito de lesiones personales, o sea, frente al segundo evento de agresión de la que fue objeto, e informó que no se presentaría a la audiencia de juicio oral. Además de esto, anexó una declaración juramentada ante notaría en donde manifestaba que fue indemnizada integralmente por su excompañero sentimental y que él no constituía un peligro para su seguridad ni la de su núcleo familiar. Insistió y repitió que desistía, que tenía desinterés en el proceso y que solicitaba el archivo de la actuación. Debo informar que en este proceso, obviamente, la Fiscalía solicitó principio de oportunidad previa validación del grupo de mecanismo de determinación anticipada y de justicia restaurativa de la Fiscalía. ¿Por qué es importante este fallo? Porque la Sala concluyó en su decisión que no se tenía conocimiento sobre las motivaciones que llevaron a la agenciada a desistir de la denuncia ni las circunstancias en las cuales ello sucedió. Los hechos que les he narrado hasta aquí nos permitiría suponer que no procedería la tutela. Sin embargo, la Corte en esta oportunidad sí decidió fallar bajo este argumento que me he permitido traer textualmente y del cual le doy la lectura. Para la Sala, no hay certeza sobre la cesación de los hechos que amenazaron los derechos fundamentales de la agenciada y de sus hijos menores de edad. En estricto sentido, es preciso estudiar si los hechos que se desprenden del material probatorio relativos al supuesto desistimiento de la protección del Estado y de la búsqueda de la sanción punitiva tienen origen en la voluntad autónoma y libre de la ciudadana que fue víctima de agresión, o si por el contrario, tal comportamiento ha tenido lugar por miedo irresistible de la víctima, constreñimiento, amenazas o violencia, advirtiendo que eran ya 2 eventos en los cuales había sido agredida y, sobre todo, se evidenciaba agresión frente a menores de edad. La Sala entonces decidió adoptar estas medidas.
Ordenó a la Fiscalía que por el medio que considera adecuado ejecute un programa de acompañamiento e investigación para determinar si la decisión adoptada por la ciudadana de retirar los cargos por lesiones personales, así como la de abandonar el programa de protección, obedece a su voluntad libre y autónoma, o si por el contrario tuvo lugar coacción directa o indirecta de su agresor. Además de eso, ordenó también a la Comisaría de Familia, en vista que se encontraban afectados derechos de menores de edad, realizar visitas periódicas una vez al mes por el plazo de un año. Y el propósito de las mismas era verificar que estos hechos no se vuelvan a repetir, que en caso de una alarma o de que esta situación se presentara, informar inmediatamente a la Policía Nacional para que acuda y ejerza las acciones pertinentes. Igualmente ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar verificar la situación de los menores de edad, realizar visitas con la misma frecuencia una vez al mes en un plazo no superior a un año y que presente un informe y haga un seguimiento, obviamente ante el juez de tutela. Como podemos ver, no es simplemente la manifestación de no continuar o de no declarar, sino que aquí estamos frente a víctimas que están en un riesgo, que ya fueron amenazadas, y es por ello que considero que esta sentencia de tutela nos da luces frente a cuál debería ser lograr esto precisamente para garantizar la seguridad de ellas y para que ante un posible archivo, al menos oficiemos a Comisaría de Familia, a ICBF, para ese posterior seguimiento, en vista de que el testigo ha sido claro de que no quiere declarar, no tenemos más testigos, no tenemos otros elementos con los cuales optar por una decisión diferente a la del archivo. Me permitiré hacer unas observaciones finales, y es que generalmente he visto por mi experiencia que las víctimas en sus entrevistas manifiestan que existen testigos, pero que ellos les han dicho que no van a declarar. Creo que el investigador y el fiscal tienen el deber de acompañar a la víctima y explicarle que no es la obligación de ella convocar y llevar a los testigos. Preguntémosle si hay testigos y expliquémosle que es el deber de la Fiscalía citarlos y que todo testigo debe comparecer cuando se lo cita y debe obviamente decir la verdad, que este es un trabajo de la Fiscalía y del investigador. No nos quedemos con la respuesta de que no, ellos me dijeron que no van a declarar porque yo así lo veo. No importa, deme los nombres, que quien lo va a convocar y quien lo va a citar es la Fiscalía. Y quien debe verificar si dice o no y si quiere o no colaborar es la Fiscalía, quien tendrá que tomar entonces las medidas necesarias para lograr esa comparecencia. Ya será de resorte de cada testigo si quiere o no mentir o si dice o no la verdad. Pero nosotros sí tenemos la obligación de obtener esa información si la víctima no la quiere dar y efectivamente de citarlo. También he visto que las víctimas manifiestan en su entrevista que se oponen a que sus hijos menores de edad sean citados a declarar. Frente a esto, creo que nosotros debemos orientar a la víctima y explicarle al representante legal de los menores de edad que ese es su papel, es el representante legal. En consecuencia, lo correcto es que acompañe al menor de edad si efectivamente ha sido objeto de ese tipo de agresiones para ser valorado, para ser entrevistado. Explicarle al representante legal las consecuencias adversas o negativas si no colabora con la investigación y explicarle el derecho que tienen esos menores de edad a no ser objetos de ningún tipo de maltrato. Permitirle que Comisaría de Familia los valore y explicarle que si efectivamente los menores de edad no fueron testigos y no fueron agredidos, pues Comisaría de Familia así lo informará y entonces quedarán satisfechas pues tanto ella como su representante legal y que ha cumplido con su deber, así como nosotros. Hemos visto en muchos casos de violencia intrafamiliar donde las víctimas son menores de edad que la defensora de familia o Comisaría de Familia toma la decisión de sacar al menor de ese núcleo familiar porque no hay garantías por parte de sus padres. Entonces creo que esto nos permite concluir que cuando se trata de menores de edad, nuestra postura por supuesto tiene que ser totalmente diferente y debemos entonces investigar y descartar si esos menores de edad fueron o no objeto de algún tipo de agresión. Si bien es cierto, la directiva a la que me referí al inicio se realizó en agosto de 2018, pues obviamente han existido posteriores decisiones sobre el manejo de estas declaraciones anteriores. Aquí les traigo dos decisiones a las que pueden consultar. La una es del magistrado ponente Eider Patiño Cabrera, de julio 17 de 2019, que habla sobre las declaraciones anteriores, su incorporación, su valoración y la figura de la retractación. Y
Otro es un auto de febrero 27 del 2019 de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, donde explica las declaraciones anteriores cómo pueden ser utilizadas como medios de prueba. Finalmente, y pues la idea de este tipo de conversatorios es compartir la experiencia que hemos tenido algunos fiscales frente a estos delitos de violencia intrafamiliar y cuando nos hemos visto cuando una víctima y un testigo, vuelvo y repito, no quieren declarar y acuden, por supuesto, a su legítimo derecho a no declarar. Hemos diseñado algunas preguntas frente a con el formato de entrevista cuando ella dice que no quiere declarar. La primera es establecer qué tipo de parentesco tiene. Vuelvo y repito, porque muchas veces yo veo en las entrevistas que dicen que es un tío, pero cuando yo lo abordo y le pregunto, tío, hermano de quién, por dónde viene el lazo familiar, veo que me dicen, no, yo le digo tío porque es el primo, es un sobrino de un abuelo, de un familiar. Entonces, es necesario que cada vez que mencione su familiaridad, establezcamos ese lazo consanguíneo para verificar si él tiene derecho o no a invocar su beneficio a no declarar. Igualmente, en la entrevista he invitado a los investigadores judiciales pues, de la seccional en la que yo trabajo que citemos textualmente como reza la norma en la Constitución Nacional e igualmente en el artículo 385 y que les expliquemos en qué consiste este derecho. Tenemos que hacerlo como fiscal, como investigadores, porque en un juicio el juez lo va a hacer. Recordemos, la norma lo dice, el juez está obligado a explicarle esto. Y pues no quisiéramos pasar en un juicio donde el juez le pregunte esto y él diga a mí, ningún investigador o el fiscal nunca me explicó que yo tenía este derecho a no declarar. Entonces, quienes estamos invitados a hacerlo en primera instancia somos nosotros. Si a pesar de esto dice que no quiere declarar, entonces aquí me surgió a mí una primera duda, y es que nosotros partimos del principio de buena fe, que la víctima sí acudió a la fiscalía, presentó una denuncia. Y yo siempre les pregunto a la víctima que sea sincero, si es que de pronto ese hecho no ocurrió, si presentó la denuncia faltando a la verdad, si aquello que denunció fue un momento de ira, que no correspondió a lo sucedido realmente, porque es importante como fiscal que yo sepa de mi víctima si eso ocurrió o no ocurrió. Y en la mayoría de los casos, pues la víctima me dice que no, que eso sí ocurrió, que eso fue así. Obvio, y es lo que nosotros presumimos bajo ese, vuelvo y repito, principio de buena fe. Y es por ello que es importante entonces la siguiente pregunta, en vista que lo que ella denunció sí ocurrió y sí fue cierto, y es si al momento de presentar la denuncia le fue explicado este derecho y las consecuencias jurídicas de una investigación penal. Aquí las respuestas que me han dado las víctimas, pues la verdad sí me ha sorprendido porque muchas víctimas me dicen es que a mí el receptor de denuncia esto no me explicó y lo que yo quería era que le hagan un llamado de atención al agresor, lo que yo quería era que me fijen cuota alimentaria, lo que yo pretendía con esta denuncia es que nos citen a conciliar. Y es por ello que entonces en este formato, además de explicarle que se trata de un delito que si es agravado pues tiene una pena mínima de 6 años de prisión, la víctima me dice generalmente yo esto no pretendía, a mí no me explicaron, jamás he querido que él se vaya a la cárcel, se le ha explicado que no es desistible, que no es conciliable y que no admite retractación, porque muchas veces la víctima por amor o por ignorancia va y me dice no, es que lo que yo dije no era cierto. Miren las consecuencias graves de ese tipo de afirmaciones. Si bien es cierto, yo he dicho que no quería declarar en contra de él, es necesario advertir que estamos respetando su derecho a no autoincriminarla, pero con el análisis que hemos hecho durante este conversatorio, es necesario formular unas preguntas que si ella quiere nos contestará, no quiero contestar o guardo silencio, porque ese es su derecho. Una de las preguntas es si existen testigos de lo denunciado. Puede ser que la víctima diga, yo no voy a declarar, no sabemos si es que está amenazada, intimidada hacia la salida pues, de esta manifestación, del esposo está esperándola en la esquina, pero nos puede dar el nombre de un testigo, un vecino o alguien que se observó los hechos. Otra pregunta es si presenta lesiones físicas o psicológicas.
Si en el evento de que la denuncia haya sido incompleta, pues nosotros necesitamos saber si fue o no agredido, si presenta, miren la pregunta, si presenta lesiones físicas o psicológicas, ella tendrá derecho a contestar o a decir no quiero contestar. Mire que hasta esa respuesta negativa nos servirá entonces para tomar la decisión que veamos más prudente frente a esta situación. Una siguiente pregunta es, diga si lo denunciado afectó la unidad familiar. Para efectos de en un archivo ver si estamos frente a una posible atipicidad. Puede ser que la víctima nos diga que se trató de una agresión superficial y que están juntos, que él ha cambiado frente a la denuncia, y entonces ese tipo de manifestaciones nos servirán porque no lo está incriminando, pero nos está dejando entrever que la víctima ya no está en riesgo y que pues en este caso afortunadamente la situación ha cambiado. Otra pregunta es si la manifestación de no declarar la hace de manera libre y voluntaria. Si ha sido amenazada o intimidada para no declarar. Mire que cuando nosotros le hacemos esta pregunta a la víctima, especialmente yo que sí he tenido contacto con ellas, observo y me da tranquilidad cuando la veo totalmente serena y me dice, no, a mí no me ha intimidado, nadie me ha amenazado, lo hago voluntariamente, doctora, es que yo estoy bien con él, doctora, esto fue solo una vez, le voy a dar una oportunidad, él ha cambiado. Y es muy distinta la reacción cuando sí está intimidada o amenazada. Será necesario preguntarle si en los hechos estuvieron presentes menores de edad. Puede ser que esta denuncia inicial fue incompleta, pero nosotros debemos descartar, vuelvo y repito, que los menores de edad, si es que existen menores de edad, fueron víctimas o han padecido este tipo de agresiones. Y este es el momento para que el investigador y el fiscal le explique entonces a la víctima esos derechos que tienen los menores de edad. O igualmente que nos digan, no, mire, el menor estaba en otra habitación, nosotros no tenemos hijos, ningún niño ha sido afectado, o que nos diga, si él llega a agredir a mis hijos, yo seré la primera que denuncie. Mire que ese tipo de respuestas nos garantiza entonces la seguridad de ella y, vuelvo y repito, tomar una decisión más acorde a la realidad de los hechos. Preguntarle, a pesar de que nos manifestó que no quiere declarar, si convive actualmente o no con él. En ningún momento estamos incriminándola con esta pregunta, pero mire que eso nos permitirá inferir si aún conviven. Muchas veces las víctimas me dicen, estamos bien, hemos mejorado, o si ya no conviven, me dicen, doctora, yo no quiero seguir con el asunto porque sencillamente ya no lo veo él hace meses, yo he seguido mi vida, él la suya, y mire que esto nos permitiría entonces tomar una decisión sin que estemos frente al riesgo de que esa víctima vuelva a ser agredida. Muchas veces aquí nos dicen, estoy separada hace tantos meses, no he sabido nada de él, para nada. Volver a confirmar si desea o no continuar con el proceso. Y hay una pregunta que, obviamente, este tipo de preguntas en cada caso, pues el fiscal o investigador mirará cuáles sean necesarias o no, cuál era su pretensión frente a los hechos. Vuelvo y repito, la respuesta que han dado en muchos eventos me ha sorprendido porque a veces las víctimas acuden a la fiscalía esperando un trámite administrativo que es propio de la comisaría de familia, que no entendían las consecuencias de una denuncia. O muchas veces lo hicieron sencillamente porque esperaban que la fiscalía se les explicara cuál era el trámite a seguir frente a una custodia, frente a una regulación de visitas. Y obviamente pues la pregunta que siempre le hacemos, si tiene algo más que agregar a su declaración, partiendo de que hemos respetado su derecho a no declarar, pero miren que este tipo de preguntas no le están autoincriminando, pero nos están permitiendo protegerla a ella y que nosotros tomamos una decisión adecuada. Este tipo de preguntas obviamente están en construcción, es lo que hemos logrado obtener del ejercicio en las unidades de violencia intrafamiliar. Espero que este conversatorio nos permita igualmente visualizar otro tipo de posturas frente al derecho a no declarar. Obviamente sé que hay muchos temas por abarcar, como es la prueba anticipada en violencia intrafamiliar, que es totalmente atípica a la señalada en el Código de Procedimiento Penal, e igualmente tenemos casos muy especiales y creo que un tema aparte será cuando se trata de víctimas menores de edad, que obviamente es una circunstancia totalmente ajena. Muchas gracias. No sé si existen preguntas por absorber. Pamela, ¿estás de moderadora? Sí, doctora. Efectivamente, varias preguntas.
Respecto a la conducción de testigos, ¿qué opinión le merece la solicitud para los menores de edad que son víctimas? Más cuando se puede entender que hay presiones para que ellos concurran a declarar y que dadas sus condiciones de incapacidad no pueden acudir por sus propios medios. Sí, no sé si lo mencioné en el conversatorio, pero efectivamente, pues tenemos unas medidas para ordenar su conducción, para arrestarlos por 24 horas. Yo creo que tratándose de menores de edad, pues obviamente esta será una medida exagerada. Bueno, repito, la condición de ellos es especialísima y es por eso que durante mi conversatorio los invitaba a que tratemos de persuadir a su representante legal de la necesidad de, si el menor fue objeto de agresiones, de que le explique o le cuente al juez lo que sucedió. Vuelvo y repito, aquí se hace más importante y es más idóneo entonces la prueba anticipada. Mire que en su momento, si la víctima, su representante legal, sea madre o padre, o si ese familiar logró observar que el menor estaba siendo agredido por algún miembro de su núcleo familiar, mire que la prueba anticipada nos permitirá a tiempo ir ante un juez de control de garantías y recepcionar ese testimonio debidamente antes de que se pierda. Es por ello que considero que esta prueba anticipada de verdad en violencia intrafamiliar va a ser una salida jurídica más apropiada que, por ejemplo, la conducción. Habrán muchos menores, como lo repito, que la comisaría de familia ha tomado la decisión de alejarlos de ese núcleo familiar y está en un hogar de paso, y podremos ver que entonces comparecerá con la madre sustituta o acompañada de la Defensoría de Familia. Pero sí, es un tema polémico, por eso lo dije al final. Creo que el tema con menores de edad debería tratarse en otro conversatorio porque es muy puntual y creo que en esto sí la Fiscalía tiene que tener una postura clara porque, miren, si a los niños no los protegemos y no los defendemos nosotros, que somos el ente, si vemos que una madre, un padre, un familiar que está a cargo de ellos no lo quiere hacer por diferentes motivos, mire la carga que nos corresponde a nosotros. ¿Listo? Pamela. Sí. Tenemos otra pregunta. En el caso en que en el momento de llevar el juicio oral, la víctima de violencia intrafamiliar no convive bajo el mismo techo con la persona que fue su compañero permanente y agresor, ¿esa víctima está exceptuada de no declarar en el juicio así ya no esté viviendo con quien fue su compañero? Mire que inicialmente uno podría decir que ya no, porque están separados. Uno podría afirmar, mire, ya no es su cónyuge, ya no es su compañero permanente, en consecuencia la podremos, si lo queremos decir así, tanto el juez como el fiscal, obligarla a declarar. Yo creo que esta excepción constitucional lo que trataba de proteger no solo es esa relación familiar o ese lazo que existía al momento, sino también frente a un proceso penal. Yo considero que si ella quiere invocar ese derecho, lo puede hacer. Así estén separados, porque de todos modos fue su compañero, convivió, hizo parte de su núcleo familiar. Y segundo, sobre todo cuando hay menores de edad, porque si bien es cierto están separados, él sigue siendo el padre, obviamente, de su hijo o la madre de sus hijos. Bien. Bueno, frente al artículo 33, los menores víctimas o testigos de estos delitos, ¿se les debe advertir este derecho constitucional? Sí, esa es una buena pregunta y creo que en el conversatorio lo dije y es, pues, una persona mayor de edad, superior a los 18 años, por supuesto, pues comprenderá estas excepciones constitucionales y legales, es más, comprenderá las consecuencias jurídicas que trae el no declarar, el guardar silencio no. Pero frente a menores de edad, yo considero que legalmente ellos pues no tienen esa capacidad de comprender o de asumir las consecuencias jurídicas en calidad de testigos. Sin embargo, el Código de Infancia y Adolescencia, así como instrumentos internacionales, habla sobre el derecho de los menores a ser oídos
Y yo creo que esto lo hacen todos los psicólogos cuando abordan al menor y es preguntarle, explicarle que, pues, invitarlo a decir la verdad, explicarle obviamente los hechos y mire que en los delitos sexuales es muy posible que el agresor sea un familiar cercano y precisamente pues si al menor le decimos usted no quiere declarar en contra de él, pues la respuesta de él será que no. Pero mire que frente a los menores de edad esa respuesta de no declarar obedece a razones diferentes, al miedo, al afecto que le tiene a él, pero en ningún momento tiene la capacidad de comprender que este es un beneficio para un proceso penal. Entonces considero que frente a los menores de edad es muy delicada esta situación. No creo que un niño de 8 o 10 años diga, señor juez, invoco mi derecho a no declarar artículo 33 porque precisamente su capacidad no lo permite, pero sí creo que es necesario que cuando la psicóloga lo aborde, le explique que él va a comentar y va a contar hechos que obviamente pues afectan o van en contra de una persona a la que aprecia, quiere mucho. Pero legalmente no veo cómo un menor de edad en el juicio invoque este derecho y obviamente que el juez acceda al mismo. La pregunta sería más bien si lo puede hacer su representante legal y es si al momento del juicio puede su representante legal, su madre o su padre, decir que en representación legal de él están invocando el derecho a no declarar, que mire que esta es una situación totalmente diferente y que yo considero válida. Gracias. En el caso que una víctima no quiera declarar, no hay testigos, pero hay un dictamen de medicina legal el cual refleja una agresión física, ¿cómo se debe proceder? Lo que yo les decía con respecto al tema de los estándares o suficiencia probatoria, partamos de que tenemos una denuncia que no es completa, una declaración de no declarar y tenemos una valoración médico-legal. Pero mire que la valoración médico-legal nos está indicando la existencia de unas lesiones, pero nos falta la otra parte del tipo penal y es quién es el presunto responsable autor de esas lesiones. Y es por ello que nosotros necesitamos que la víctima en su declaración señale al presunto responsable de las lesiones que ella presenta. Considero que en este evento sería muy difícil para el fiscal presentar un escrito de acusación en estas condiciones, porque lo que tendría es válidamente que existieron unas agresiones, que efectivamente la víctima es ella de esas agresiones, pero quién las realizó, por qué motivo la realizó, cuándo la realizó, cómo la realizó, pues son unos interrogantes que debía absolverlos la víctima. Ahora bien, podemos tener una denuncia, si es que la hacemos pues acatando o siguiendo las sugerencias que se hicieron sobre una buena recepción de denuncia completa, mire que frente a esto sí sería otra la postura que el fiscal podría asumir. Pero recordemos que para nuestra teoría del caso o para construir unos hechos jurídicamente relevantes debemos partir de el sujeto, establecer el tipo de agresión y obviamente que pertenece a su núcleo familiar. Hay una pregunta muy parecida a la que le acabo de hacer en el mismo caso, en el cual preguntan que sí, efectivamente hay esa agresión física, pero la víctima dice que no quiere seguir con la denuncia, que no quiere que su agresor vaya a la cárcel, simplemente un desalojo y caución, que se arrepiente de continuar el trámite, una vez se le advierte la consecuencia jurídica. ¿Cuál es el proceder frente a ese tipo de casos? Mire que en este evento es claro que si no hay testigos, es claro que no tenemos mayores elementos materiales de prueba para irnos a un juicio y que la víctima está acudiendo a un derecho legal, es una mayor de edad que por supuesto no quiere declarar y eso será así. Como yo lo sugería en la entrevista, respetaremos ese derecho a no declarar, a no incriminarlo, pero podremos hacer preguntas adicionales si no habían testigos, como las que le señalé en la entrevista. Efectivamente, si considera que esa agresión afectó o no afectó el bienestar, la unidad familiar, mire que si le hacemos la pregunta si convive o no con él y la respuesta nos permitirá entonces visualizar
que pues fue una agresión que no afectó ese núcleo familiar y que los lazos se mantienen. Es siempre la discusión que tenemos con muchos fiscales y es hasta qué momento el derecho penal, que debería ser la última ratio, cuando interviene aquí y persiste en un proceso, está afectando esa relación de pareja que se ha restablecido. Es por ello que tenemos otras salidas como puede ser el principio de oportunidad. Recuerden que el principio de oportunidad necesita un mínimo de inferencia de autoría y de tipicidad para invocarlo y pues podremos ver alguna de las causales, puede ser la causal 12 que habla sobre aquellas lesiones bagatelares, porque recordemos que la violencia intrafamiliar tenemos siempre que sustentar los elementos del tipo, tenemos que demostrar que hubo antijuridicidad. Y frente a eso, no toda agresión efectivamente pone en peligro o afecta ese bien jurídico tutelado en este. Si logramos con elementos materiales probatorios demostrar que lo que sucedió es que la familia se mantiene, las relaciones están estables, ella no va a declarar, partiendo de que sí presentó una denuncia inicial y señaló a alguien como su presunto agresor, podríamos entonces acudir, por ejemplo, a un principio de oportunidad. Mire que en muchos eventos cuando uno pregunta que qué pretensión tenía la víctima frente a estos hechos, las víctimas nos dicen, no, es que él es alcohólico, yo quiero es buscar la ayuda para que deje de beber, no, es que él es consumidor, yo quiero que él se asuste con esto y decida acudir. Entonces, nosotros podemos, a través de la decisión que se tome, vuelvo y repito, porque yo estoy haciendo, estoy suponiendo con qué elementos partiría a partir de esa pregunta, usted mirará si lo ideal es un archivo o si frente a los elementos que tiene un principio de oportunidad y pedirle a la persona que se somete entonces a un proceso de rehabilitación, si eso es lo que ella quiere, o un periodo de prueba, o si ella lo que quiere muchas veces, quieren es una reparación económica, si eso es suficiente. O caso contrario, vuelvo y repito, es necesario que cuando ella diga que no quiera declarar, conteste estas preguntas porque nos dará unas luces hacia dónde podemos decidir y cuál es lo más idóneo. Ahora, mire, frente a esta última pregunta, es claro que ella lo que quería era la intervención de la Comisaría de Familia a través de una orden de protección, de alejamiento o de desalojo. Muchas veces son personas que no han logrado acudir jurídicamente resolver esa unión marital de hecho y entonces la Comisaría de Familia es una respuesta adecuada, es una respuesta administrativa y no penal como en este caso se busca. Entonces yo creo que considero y repito pues que es necesario formular estas preguntas a pesar de que no quiera declarar porque cuando le preguntamos cuál es su pretensión ella nos va a contestar eso, lo que me acaba de decir la persona que me envió la pregunta, quería es un desalojo, quería separarme de él y mire que eso se puede lograr a través de la Comisaría de Familia. Muchísimas gracias por la aclaración, doctora. Bajo la ley 1257, cualquier víctima de violencia de género, así no sea intrafamiliar, puede solicitar su derecho a no declarar y a no ser confrontada con el agresor. Sí, lo que pasa es que el derecho a no declarar, que está en la Constitución política, debemos partir que es un derecho a no declarar en un proceso propiamente penal, en donde habrá consecuencias adversas como es una condena, como es la privación de la libertad, como es registrar antecedentes. Entonces, mire que en un proceso penal las consecuencias cuando el familiar decide declarar en contra de él, pues son graves y es por ello que en estos eventos tiene ese derecho a no hacerlo, a no incriminarlo, pero aquí quiero que tengamos en cuenta que en violencia de género no únicamente nuestra norma de la que debemos partir es la señalada en la Carta Política, sino que además en violencia de género nosotros tenemos, gracias a la Constitución Nacional y al bloque de constitucional, tenemos igualmente normas de rango de carácter internacional, en las cuales está, por ejemplo, el derecho a no ser enfrentado. La ley 1257 lo que hizo es traer y citar estándares internacionales, como es la Convención Belén du Pará, que buscan es la protección de las mujeres, buscan prevenir la violencia contra ellas, erradicarla, sancionarla y facilitar la investigación de la misma. Entonces,
considero que en estos eventos en los que la víctima, frente a su agresor, partiendo de que existen esos lazos de familiaridad, no quiera declarar, así lo haga. No solo porque es de rango constitucional, sino que, vuelvo, repito, porque se trata de, cuando se es una mujer víctima de violencia de género, obviamente está cobijada por instrumentos y estándares internacionales que también lo permiten. Gracias. ¿Qué sucede cuando desde las comisarías de familia no realizan procesos de protección, sino que llegan a acuerdos de no agresión y dichos acuerdos hacen que la víctima desista del proceso penal? Mire, frente a la comisaría de familia, quienes trabajamos en violencia intrafamiliar conocemos la importancia de ellos y la intervención a la par del proceso penal. Miren que muchas veces las medidas administrativas que se toman nos permite, por ejemplo, que nuestro proceso avance satisfactoriamente. En el caso que sean víctimas menores de edad y resulta que el menor de edad sigue con su agresor o sigue teniendo contacto con él, hay momentos en que la comisaría de familia lo saque de ese núcleo familiar y lo ubique en otro donde le permite que ese menor de edad se recupere. Mire la importancia de que ellos estén actuando. Son tan importantes que en el último decreto presidencial frente a esta situación de emergencia y de pandemia, a quien se le ordenó estar activa 24 horas los 7 días fue a las comisarías de familia, porque lo que se busca es que se tome de primera mano decisiones administrativas ágiles que puedan ser efectivas la policía. Esta es de alguna manera prevenir la comisión de delitos al interior de la familia y tomar acertadamente medidas oportunas, entendiendo pues que los procesos penales tienen otro tipo de requisitos y otro tipo de procedimientos. Tuvimos un caso concretamente esta semana en donde pues se le pidió y se ofició a la comisaría de familia para que tome una medida de protección de desalojo. Lamentablemente la comisaría de familia no contestó los correos, no contestó las llamadas y teniendo en cuenta el decreto que sacó el Consejo de la Judicatura, observamos en uno de sus apartes que dice que las medidas de protección estarán a cargo del juez de control de garantías en aquellos municipios en donde no exista la comisaría de familia. Mire la importancia que precisamente en esta época de pandemia se les ha dado a la comisaría de familia. Y es tanto es así que solo el juez de control de garantía en esta situación tomará una medida de protección en ausencia de la comisaría de familia. Caso contrario, le corresponde a ellos en primera instancia, para efectos de que revisemos ese decreto. Y en este caso, pues la fiscal que me comentaba esta situación, yo le decía que le informe precisamente de este decreto y que le diga si es que ella no va a tomar o se está negando a tomar una medida de protección en favor de la víctima para que ella pueda acudir al juez. Pues le controle garantía, le va a decir en esta ciudad sí hay comisaría de familia, tendrá que decirle no, tengo una respuesta de comisaría de familia, que se negó, que no quiso tomar una medida de protección que quiso urgente, le solicito, señor juez de control de garantías, que usted lo haga ahora. Entonces, es necesario aclarar esta situación porque estamos en un estado de emergencia cuyas medidas han cambiado y creo que es oportuna esta pregunta citándole esas normas porque es muy posible que comisaría de familia no colabore con la fiscalía, no quiera tomar esa medida de protección, nos obliga a ir ante un juez de control de garantías que obviamente no responderá que él únicamente va a actuar si no hay comisaría de familia. O igualmente, esa es una respuesta en el evento de que no hay comisaría de familia para que el fiscal comprenda que sí tiene que acudir ante el juez de control de garantías para que la asuma. Pero vuelvo y repito, las medidas de protección son administrativas y lo que hacen es prevenir y proteger a la víctima. Creo que son mucho más importantes y deben solicitarse de manera inmediata antes que una medida de aseguramiento o una citación por un traslado de escritos de acusación, porque esto sí le informa al agresor que la fiscalía y que la comisaría y que una entidad está enterada de la situación de agresión. 2, le
da fortaleza a la víctima de que ha sido escuchada, de que si es una mujer violentada, efectivamente el Estado no ha sido permisivo y está tratando de evitar esa violencia. Entonces, considero que las medidas de protección son muy importantes. Recordemos que se necesita un mínimo de inferencia para solicitarlas. No tiene el mismo estándar probatorio que si se pide, por ejemplo, para una orden de captura o para una medida de aseguramiento. Gracias. ¿Qué ocurre cuando no se hace esa entrevista de verificación y se llega al juicio solo con la denuncia y las primeras diligencias? Y allí es cuando hay la retractación o negativa a declarar en juicio. Como yo lo decía, puede ser que el fiscal antes del juicio sepa o no que la víctima decide no declarar. Pero habrá eventos en los que la víctima a nosotros nos diga que sí, que va a ir, pero es que en el momento del juicio es cuando efectivamente la víctima puede seleccionar esa opción y decir, no, no quiero declarar, porque recordemos que el juez se lo va a preguntar, el juez le va a poner de conocimiento esa excepción y el juez le va a preguntar si ella voluntariamente decide renunciar o no a ese derecho. Entonces yo creo que todos debemos estar preparados para esta circunstancia. Pues si sucede antes, como a veces ocurre a los 2 días de la denuncia, ya tenemos una víctima que dice que no quiere declarar y una vez que le hemos abordado y le hemos explicado todas estas circunstancias, ella decide efectivamente mantenerse en esa decisión. Podrá haber eventos en los cuales ella diga que no quiere declarar, estemos próximos a decidir un archivo o estemos en un principio de oportunidad y resulte que es nuevamente agredida, porque aquí no podemos olvidar que nosotros no podemos adivinar la respuesta o el comportamiento del agresor. Si un agresor no ha sido sometido a una terapia y no controla esos ataques de ira, es muy posible que lo vuelva a hacer si no tiene respeto ante la autoridad, si la víctima permitió durante muchos años que él actuara así y él no ha entendido que está frente a un delito en donde está en riesgo su libertad, pues es obvio que lo vuelva a hacer. Entonces mire que podremos tener una declaración como el ejercicio que les puse en donde dijo que no quería declarar, que está bien con él, pero estamos, y me ha pasado, estamos en principios de oportunidad en esa etapa probatoria y resulta que acuda a mi despacho diciendo que nuevamente ha sido agredida. Obviamente aquí renuncia al derecho a no declarar y va a declarar. La pregunta es, seguimos con el proceso, nos vamos a juicio y resulta que en juicio puede decir que no quiere declarar. Esto nos indica que la víctima puede decidir no declarar en cualquier etapa del proceso. Y es válido porque es su derecho, porque pueden estar motivadas por muchas circunstancias. Lo que pretendemos con este conversatorio es que antes de ir a ese juicio, pues logremos explicarle a la víctima ese derecho, logremos demostrar al juez que cuando presentamos ese escrito de acusación teníamos una declaración anterior que nos permitiría ir a juicio, que no se trata de una decisión caprichosa o arbitraria o que no teníamos una suficiencia probatoria para ir precisamente acudir al juez, que eso es lo que sobre eso siempre nos han llamado la atención. Hemos sido cuestionados los fiscales de que no tenemos suficientes elementos y que con eso con escasas, con un estándar mínimo estamos acudiendo ante un juicio a pedir una sentencia condenatoria con una pena tan alta, vuelvo y repito, en los delitos de violencia intrafamiliar agravada, mínima de 6 años, donde estamos comprometiendo la libertad precisamente de ese procesado. Entonces yo, los que hemos trabajado pues en las unidades de violencia intrafamiliar, conocemos precisamente de que esa víctima va a cambiar durante el trasegar del proceso de posición, que dependerá también de si él la vuelve a agredir o no, si cesan las agresiones, si las medidas de protección fueron efectivas y logramos eso, una formación en el agresor, hombre o mujer, de cesar las mismas, si las víctimas han recibido una atención oportuna, terapéutica, para fortalecerlas. Y mire que no es lo mismo una víctima que nunca ha recibido una ayuda psicológica, aquella que sí lo ha recibido, es consciente de que fue agredida, es consciente de que tiene el derecho a no declarar, sin embargo, va a ir a juicio. ¿Por qué? Porque efectivamente se vulneraron sus derechos, porque sí tiene esa conciencia ciudadana de acudir ante un juez y porque en algunos eventos están comprometidos derechos de menores de edad o de los de la tercera edad. Gracias, doctora. Vamos a hacer una última pregunta. Tenemos bastantes en cola, pero pues nos toca
hacer un cierre ya al conversatorio. Entonces, esta última pregunta del servidor dice, en un caso con detenido en flagrancia, pero los agentes captores llegaron al lugar una vez ocurridos los hechos y la presunta víctima lo señala como su agresor, pero posteriormente dice que no denunciará, que no acudirá a medicina legal porque no quería que se lo llevaran detenido, ya que no vive con él, ¿se puede archivar este caso? Bueno, frente a esto, tengo también, varios de nuestros compañeros tenemos casos similares. Lo que sucede en este evento es que se realizó, como es en flagrancia, se realizó una primera audiencia y es la de legalización de captura. Entonces, en esa primera audiencia ya se quedó ante un juez, ya tenemos identificado quién es el agresor, efectivamente se cuenta con unas entrevistas de los agentes aprensores que por supuesto pues el juez no puede partir de que están mintiendo, que están pues diciendo la verdad con respecto al señalamiento que hizo esta tercera persona. Pero mire que ya se hizo una audiencia de legalización de captura. Ya tenemos identificado a una persona y ya sabemos por qué tipo de conducta. Ahora, en estos casos, muchas veces los fiscales en turno de URI lo que no hacen es correr traslado del escrito de acusación, pues que me parece, por supuesto, válido porque no cuenta con una declaración de la víctima. Entonces, en estos eventos considero que le corresponderá al fiscal agotar unos actos de investigación en el sentido de verificar, por ejemplo, si habían otros integrantes del núcleo familiar o otras personas, verificar en el SPOA si hay otros ingresos, hacer unos labores de vecindario, verificar si en el CAI se reportó. O sea, como usted puede ver, hay muchos actos de investigación que nos permitirá corroborar ese primer llamado que hizo esa víctima pidiendo auxilio frente a la agresión que acudieron los policías. Y considero que en esos eventos la salida más adecuada, más que el archivo, será la de acudir a una preclusión, entendiendo de que el archivo pues únicamente procede cuando existe dificultad para identificar al agresor, a la víctima, y estos eventos pues rara vez se darán en violencia intrafamiliar porque siempre pues va a conocer a su agresor porque hace parte del núcleo familiar y obviamente pues la víctima cuando acude en la recepción de denuncia aporta los datos suficientes y el archivo procede cuando efectivamente la conducta es atípica. No podríamos entonces decir que procedería al archivo cuando ya un juez de control de garantías realizó precisamente un ejercicio, un control frente a esa circunstancia y sí efectivamente la declaró legal porque sí avisoró pues la comisión de un delito y al presunto responsable como a la posible víctima. Yo creo que en estos casos lo ideal sería acudir pues ante la figura de la preclusión por cuanto tenemos una insuficiencia probatoria para presentar el traslado escrito de acusación. O puede pasar lo contrario, que durante esos actos de investigación recogemos otros elementos materiales probatorios, vemos que no es la primera vez, vemos que si hay un familiar de la víctima que sí quiere declarar y que sí presenció y que quiere contar. Entonces, la verdad, yo creo que cada caso es diferente, pero pues estas preguntas nos ayudan para orientar y para darles luces a los fiscales, porque todos, incluida yo, pues tenemos muchas dudas, nos enfrentamos frente a esas situaciones y no sabemos cuál es la mejor salida. Pero vuelvo, repito, que agotado los actos de investigación frente a respuestas negativas, de no hay valoración psicológica, comisaría de familia no tiene nada, no hay testigos, no hay reportes en el CAI de otras agresiones, los vecinos no saben nada, esto nos dará lugar a escoger la decisión más oportuna. Me decía Vanessa que hay otras preguntas, Pamela. Bueno, frente a esto, queremos decirles a aquellas personas que han participado activamente en el foro, que todas las preguntas se van a tomar en cuenta. Mire, en el anterior conversatorio obtuvimos 18 preguntas y obviamente todas son válidas. ¿Por qué? Porque existe un curso de violencia basado en género, en donde uno de los temas principales es la violencia intrafamiliar. Este curso lo que pretende es unificar criterios de la Fiscalía y precisamente facilitarles a cada uno de los fiscales una salida jurídica y válida frente a cada caso, y estas preguntas se tendrán en cuenta para ser abordadas y para ser analizadas y precisamente poderles ofrecer una respuesta, una salida jurídica.
Sabemos la carga que nosotros tenemos, la responsabilidad que conlleva este tipo de investigaciones, que tenemos que tener una perspectiva de género, pero también es cierto que frente a un proceso penal hay unos estándares probatorios mínimos, hay una suficiencia que nosotros debemos cubrir de manera completa y por no decirlo perfecta para acudir a un juicio. Entonces, aquellas personas que de alguna manera pues no se tuvo en cuenta las preguntas, debo decirles que haremos un estudio de las mismas, se analizarán y miraremos si será viable o factible realizar otro conversatorio, pues no conmigo, sino pues con otra persona para abordar aquellos temas. Bueno, repito, me parece muy importante que toquemos tema de violencia intrafamiliar con víctimas menores de edad, porque de verdad el abordaje frente a ellos es totalmente diferente y frente a las preguntas que se han formulado o aquellas que quedaron pendientes, vuelvo, repito, se tendrán en cuenta. Gracias a todos por participar activamente. Lo que hacen esto es retroalimentar y ayudar, precisamente ayudarnos a todos a buscar una respuesta para estos inconvenientes. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Doctora Nali Cristina Riascos nos ha aportado muchísimo, muchísimo. Su presentación ha sido muy clara y esperamos, y pues visto todo el volumen de preguntas, pues claramente llega a muchas personas que lo necesitan. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, servidores de la Fiscalía, por acompañarnos en estos conversatorios. Despedimos hoy a la doctora agradeciéndole por su conferencia y tendremos el día de mañana 2 conferencias más. A las 10 de la mañana tenemos los 10 infaltables en la investigación de delitos sexuales. Los invitamos a acompañarnos. Y a las 2:30 p.m. tenemos los aspectos claves para la investigación de delitos sexuales cometidos a través de medios informáticos. Bueno, entonces esperamos contar con su asistencia. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego.